Amados, muy buenos días, ¿cómo están? Qué alegría verles, qué alegría poder estar con ustedes acá un domingo más para que compartamos juntos la palabra, para bendecir al Señor, para adorar juntos. Qué rico, qué maravilla es poder tener estos tiempos de alabar y bendecir juntos al Señor. Amén. Saludamos a todos nuestros amados que están viendo esto ahora por la transmisión o que ven luego esto por diferido. Que el Señor los bendiga, los guarde y sea Él ordenándolo todo para que puedan estar prontamente acá con nosotros alabando y bendiciendo al Señor. Amén. Mis amados, estoy muy contento, como les decía, de estar acá. Hoy, mis amados, vamos a finalizar esta hermosa serie que hemos titulado La Iglesia. Amén. Hoy llegamos al final. Han sido 12 semanas muy hermosas, maravillosas, donde el Señor nos ha ministrado grandemente y donde yo espero que se haya encendido en ustedes el amor por la iglesia. Amén. Que ustedes, como les dije desde la primera semana, puedan decir cada día y cada día que estamos juntos también, yo amo mi iglesia. Amén. Yo amo mi iglesia. Amados, tenemos que amar la iglesia local. Tenemos que amar lo que el Señor nos entrega, lo que el Señor nos dispensa cada vez que estamos juntos. Hay gracias que el Señor ha dispuesto que sean entregadas en estas instancias cuando estamos juntos. Es importante seguir al Señor, es importante nuestra comunión diaria con el Señor, escudriñar la palabra, orar, tener nuestro tiempo de oración privada, pero asimismo es importantísimo estar congregados y estar en comunidad, ser y hacer iglesia. Amén. Así que yo les animo a que tomen esta palabra, que tomen lo que hemos estado ministrando y, como les decía, que nuestro amor por la iglesia se encienda, se renueve. Amén. Y que este mensaje ha sido transversal, no solo para esta iglesia local, sino en el entendimiento de lo que es congregarse. Amados, necesitamos la iglesia. ¿Sí? Y recuerde, este es un poco cliché, pero no deja de ser cierto. No hay iglesia perfecta, porque nosotros no somos perfectos, a veces nos equivocamos, pero ese es el llamado del ser iglesia. Amén. Exhortarnos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, extendernos misericordia. Amén. Para eso estamos. Y cuando uno cae, estamos para levantarlos. Amén. Por eso es buena y es hermosa la iglesia. Así que, amados, hoy para terminar, quiero hablarles acerca de la iglesia como peregrina en este mundo en el que vivimos, pero que junto con eso está de continuo en misión. Amén. Nosotros como iglesia tenemos una misión que hacer. Amén. Tenemos una misión que nos entregó el Señor al partir. Amén. Y tenemos que hacerla y tenemos que cumplirla, es nuestro llamado. Entonces, junto con todas las cosas que hemos estado hablando de la iglesia, no podemos olvidar que tenemos un llamado del Señor a esto. Por eso he titulado esta enseñanza, esta prédica, hasta que Él venga, la iglesia peregrina y en misión. Amén. ¿Y qué es lo que quiero hoy día entregarles? Y que cale profundo en su corazón. Entender que, como ahí articularon algunos teólogos, vivimos en esta tensión que se ha denominado el ya, pero el todavía no. ¿Sí han escuchado eso alguna vez? Es decir, ya somos el pueblo de Dios, pero estamos esperando esta consumación. ¿Sí? Somos el pueblo redimido de Dios, acá en la tierra, con una misión clara, pero aguardamos como su iglesia por su venida. ¿Sí? Que es hacer la consumación de todas las cosas. Entonces entendemos esto, ya, ¿verdad? Jesús nos dijo que la vida eterna es conocerle a Él. Conocer al Padre, ¿verdad? Y a Jesucristo a quien Él envió. Amén. Por lo tanto, nuestra experiencia con esa vida que Dios da, la vida eterna, que no es solo una cuestión semántica, sino que es una cuestión real, que nosotros vivimos en Cristo, eso está ahora, eso está allá. ¿Sí? Pero todavía seguimos lidiando con este mundo hasta que Él venga. Y eso es lo que entendemos como, en simple, ese todavía no.
¿Sí? Pero en esa espera estamos activos. Es una espera activa. Amén. Y por eso vamos a ver junto con la Escritura, que ella misma nos dice, somos peregrinos en la tierra, pero misioneros para el mundo. Amén. ¿Y cuál es nuestra misión? Es lo que usted sabe, es lo que entendemos como la gran comisión. Nuestra tarea, nuestra misión es proclamar el Evangelio hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Esa es nuestra gran misión. Por eso muchas veces yo les he dicho, cuando andamos buscando, ¿verdad? Seguramente he escuchado, hay algo raro acá. No sé si soy yo, es el toque. No lo voy a tocar mejor. Se me olvidó lo que le iba a decir. Estamos bueno, voy a conectar, no sé si la chunto, pero por ahí va. Es parte de nuestra tarea, amén, llevar el Evangelio, ¿sí? Hasta que Él venga. Ya me acordé lo que iba a decir. Muchas veces seguramente he escuchado un mensaje donde le hablan acerca del propósito, ¿verdad? ¿Cuántos quieren saber el propósito para su vida? Amén. Saber qué es aquello para lo que usted está hecho. ¿Qué es exactamente lo que tiene que hacer en ese momento existencialista que todos hemos tenido alguna vez? Y dijo, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué vivo? ¿Por qué me mandaste a esta era, Señor, este tiempo? Amén. ¿Tuvo esa conversación con el Señor? Queríamos saber eso. Y esto es una ayuda muy buena para nosotros. Mira, lo que sea que tú encuentras, consideras delante del Señor que es el propósito de tu vida, tienes que saber esto. De alguna manera eso tiene que converger a esta misión, que es llevar el Evangelio. Tiene que cooperar para que se cumpla esta misión. ¿Por qué? Porque este es el gran llamado. Por eso le llamamos, lo articulamos como la gran comisión. De todas las comisiones que el Señor nos puede haber dado a cada uno de nosotros de forma individual, esta es la gran comisión de todos nosotros. Este es el llamado, es el llamado del Señor para nosotros, su iglesia. Llevar el Evangelio, hacer discípulos. Amén. Por lo tanto, en lo que yo de nuevo descubro delante del Señor que es mi llamado, mi propósito, tiene que ser útil para que se cumpla esto. De lo contrario, probablemente no sea del Señor. Amén. Pero anímese. Entonces, quiero partir hablando de esto. La iglesia es peregrina. ¿Por qué es peregrina? Porque como iglesia estamos en tránsito acá. ¿Sí? Vamos a ver con la Escritura que nuestra ciudadanía no está acá. Amén. Vamos a leer Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, y vamos a leer desde él. Aquí Pablo nos está hablando de él. Yo prosigo a la meta, ¿se acuerdan? Vamos a leer desde el 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Miren lo que dice el apóstol ahí. Son enemigos de la cruz de Cristo. Mira lo que dice ahora. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mira lo que dice ahora. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas
las cosas. Amén. Nuestra ciudadanía, amados, está en los cielos. ¿Sí? No en la tierra. Nosotros como creyentes pertenecemos primordialmente al reino de los cielos, al reino de Dios, mientras transitamos temporalmente por este mundo. Y por eso es la advertencia del apóstol Pablo, ¿sí? Andan muchos, son enemigos de la cruz. ¿Y por qué son enemigos de la cruz? Porque mira lo que hacen. Su Dios es el vientre. ¿Sabe qué significa eso? Son sus deseos, son sus concupiscencias. Y su mensaje está en relación a eso, en que se cumplan aquellas cosas. Su mensaje apunta no a la obra consumada de Cristo en la cruz, sino en la satisfacción de deseos, de placeres, el vientre. Y eso gusta, eso gusta. Por eso es la advertencia. Porque ese es un mensaje tentador. Es un mensaje tentador. Es un mensaje que vemos mucho hoy día. Es ese evangelio que todo te lo permite, que todo te lo avala, bajo un supuesto amor de Dios. Sin embargo, dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mira lo que dice ahora, 1 Pedro 2. Y vamos a leer desde el 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, nosotros, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, mira cómo dice, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. De nuevo nos dice el texto, extranjeros, peregrinos. Y esta identidad peregrina nos preserva ¿de qué cosa? Del materialismo, de la idolatría, de la comodidad espiritual. Por eso les dice, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es algo que tenemos que batallar. Amén. Nosotros tenemos que batallar por esto, amados. Esta es una epístola, es un mensaje a la iglesia. Por lo tanto, le está diciendo, ustedes, iglesia, tienen que batallar por esto. Tienen que abstenerse de estos deseos carnales. Tienen que mantener buena su manera de vivir. Y eso tiene una fidelidad. Este testimonio. Esta identidad peregrina nos mantiene vigilantes contra estos deseos, los deseos carnales, que además nos impiden avanzar en nuestro camino espiritual. Por eso tenemos que ser conscientes que nuestra ciudadanía está ahí, en los cielos. Según lo que decía Pablo en Colosenses capítulo 3, considerad las cosas de arriba. Ustedes que ya han resucitado, considerad las cosas de arriba.
Ahí está ahora nuestra consideración, ahí está ahora nuestra atención. Dice el 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Para nosotros que creemos en Cristo y que hemos sido resucitados en Él, anhelamos buscar las cosas de arriba, las cosas del reino. Ahí está nuestra atención, ahí está nuestro anhelo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. ¿En qué hemos muerto? En que hemos sido hechos partes en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor, espiritualmente. Amén. Entonces vivir como peregrinos, amados, significa vivir con esta esperanza escatológica, esperanza del fin, no del fin de la destrucción, ¿sí? No entendamos la escatología como a los Hollywood, ¿verdad? Dejados atrás y todas esas cosas, ¿verdad? Teniendo temor de que se va a ir y va a ver la ropa de su ser querido ahí tirada y usted se quedó acá, ¿sí? A sufrir toda la tribulación. El fin, nuestro fin escatológico es Cristo. Cristo viniendo, Cristo consumando todas las cosas. Amén. Cristo completando ahí su obra. En estos términos, porque consumado todo es. ¿Sí? Entonces vivir con esa esperanza escatológica, pero también con santidad en el presente. Amén. Tenemos un llamado, amados, a vivir en la santidad del Señor, porque en el conocerle vamos progresando en esta santidad. Amén. Y esta atención entonces es la que nos lleva a vivir esta vida en integridad. Pero esta vida en integridad se da justamente por el conocimiento de Cristo, no por meros esfuerzos morales, porque si fuese por esfuerzos morales, entonces estaríamos revalidando la ley. Pero es el conocimiento de Cristo que transforma nuestro corazón, nos transforma nuestro ser y la obra del Espíritu Santo en nosotros que nos habilita para entonces poder vivir esta vida en integridad y en santidad. Por eso está el llamado también a la iglesia a abstenerse de aquellas cosas. Por eso está el llamado también de mirar hacia las cosas de arriba, poner atención hacia las cosas de arriba. ¿Para qué? Para que no nos perdamos. Porque mientras vivimos en este mundo todavía estamos expuestos a ser tentados. Amén. Todavía podemos ser tentados por la codicia, todavía podemos ser tentados por la avaricia, todavía podemos ser tentados por pasiones sexuales. Por eso tenemos que mantener esta esperanza viva en nosotros. Amén. Entonces somos una iglesia que es peregrina, pero también somos una iglesia misionera. Amén. Somos una iglesia misionera. ¿Y de qué se trata esta misión? Ya se lo anticipé, se trata de llevar el evangelio. Entonces, primeramente nos entendemos como peregrinos, no somos de este mundo, nuestra ciudadanía está en el cielo. Y mientras aguardamos aquello, tenemos que cumplir con esta misión que el Señor nos dio, que es llevar el evangelio. Vamos a leer entonces Mateo 28, y vamos a leer desde el 18, que es lo que entendemos como la gran comisión. Es el subtítulo que aparece ahí en su Biblia. Y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Jesús comisionó a la iglesia con autoridad universal. Por eso dice, toda potestad me es dada. Y esta autoridad delegada a nosotros, su iglesia, nos permite hablar y nos permite actuar en su nombre. Amén. Llevando su mensaje, llevando el evangelio a todo lugar, sabiendo y teniendo certeza que Él nos respalda.
Amén. Por eso, amados, nos llenamos o debemos llenarnos de coraje, que es lo que nos va faltando, ¿verdad? Para llevar el evangelio, para compartir la buena noticia. Porque vamos con plena certeza de que Él respalda su evangelio. Para eso es la autoridad que Él nos da, para que llevemos su palabra, para que llevemos el evangelio. Por lo tanto, la misión, la gran comisión, no es un programa opcional de la iglesia, amados. ¿Entienden? El evangelismo no es parte de las actividades que tiene que tener una iglesia local. El evangelismo es la misión, es la comisión. El evangelismo en última instancia tiene que volverse de toda iglesia su identidad, porque para eso nos comisionó el Señor, para ir y hacer discípulos. Amén. Ir y hacer discípulos. Entonces esto no es algo que hacemos ocasionalmente. Esto es algo que define quiénes somos como pueblo de Dios. Por eso, como suelo decirles, el evangelismo, amado, no es un evento, es un estilo de vida. Vivimos cada día para evangelizar, para compartir la buena noticia del Señor. Y lo hacemos confiando que es Él que nos ha dado su autoridad, quien nos va a respaldar cada vez que lo hacemos, cada vez que compartimos el evangelio. Amados, esa es tarea de todos. Todos tenemos la tarea de llevar el evangelio, de llevar la buena noticia de Jesucristo. No con un fin proselitista que eso puede ser una añadidura, ¿verdad? Que más gente venga a la iglesia, sino porque lo que queremos hacer es extender el reino. Amén. Ese es nuestro ánimo en última instancia. Que la gente conozca el evangelio, conozca a Cristo. Idealmente esa persona debe llegar y ser parte de la iglesia local porque el llamado es hacer discípulos. Amén. Y es la iglesia la que tiene la tarea de hacer discípulos. Por eso estamos en la serie de la iglesia. Amén. Y quiero recordarles esto. En el versículo 19 dice, por tanto, id. Amén. Id. El llamado es ir, es salir. Esa es la intención que está expresando. Ir. Amén. Me parece que se lo dije hace una semana atrás. Por eso nosotros no tenemos que tener la expectativa de que la gente venga sola. ¿Verdad? Y pasen los perdidos y hoy día tengo ganas de ir a la iglesia para que el Señor me hable. Si no conocen a Dios. La iglesia es el lugar de los creyentes, amados. Esta es la asamblea de los santos, de los redimidos, como cantábamos al principio. ¿Puede venir alguien que no conoce al Señor? Claro, que escuche. Pero probablemente no va a entender, probablemente incluso se sienta hasta un poco incómodo. Por eso la palabra dice en Hechos que el Señor añadía a los que iban siendo salvos. Y no como dice Reina Valera, a los que habían de ser salvos. Los que iban siendo salvos eran añadidos a la iglesia. Entonces, ¿quiénes son los que van a ser añadidos a nuestra iglesia? Los que vayan siendo salvos porque ustedes llevan el evangelio. Amén. Hermoso, ¿verdad? Vamos a Hechos 1. Hechos capítulo 1, verso 8. Está el Señor acá hablando, ¿verdad? Este es el momento de la ascensión. Y dice así el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Mira lo que dice entonces ahora el Señor, previo a la ascensión. Que vamos a recibir poder. Poder. ¿Cuándo? Cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, amados, el que nos equipa, el que nos da poder literal y guía la obra evangelizadora. Amén. Nosotros
Vamos confiados a entregar la buena nueva del Evangelio porque creemos que su presencia está con nosotros. Porque esto es lo cierto. Sin su presencia, sin su unción, nuestros esfuerzos son ineficaces. No vamos a lograr nada. Él es quien capacita a los testigos. Amén. Porque además es Él quien convence al mundo de pecado, justicia y justicia. Pecado, justicia y juicio. Sí. Amén. Nosotros llevamos la palabra y Él hace la obra. Pero además dice que recibiremos poder. Y no sé qué es lo que usted se imagina cuando lee esa palabra ahí, poder. Bueno, en el griego literal la palabra ahí es dunamis. Y la palabra dunamis es la palabra que traducimos como poder, pero que habla del poder que está vinculado con los milagros. ¿Sí? Ese es el dunamis. Hay varias palabras para poder, ¿sí? Exousia, kratos, dunamis. Dunamis es la palabra poder que habla de esto. Por lo tanto, aquí cuando dice y recibiréis poder, está hablando de ese poder. Es el poder que llevó a los discípulos a echar fuera demonios, a sanar, a resucitar, a que incluso la sombra sanara a los enfermos. Ese poder. Y nosotros podemos creer también, porque el Espíritu Santo está con nosotros hasta el día de hoy, que cuando nosotros llevamos su evangelio, cuando nosotros llevamos su palabra, ese poder está disponible para nosotros también. No por nosotros, sino por lo que el Espíritu Santo quiere hacer con la otra persona que está escuchando el evangelio. Amén. Y eso nosotros tenemos que creerlo, amados. Tenemos que creer que el Espíritu Santo está con nosotros cuando compartimos el evangelio. Porque mira, compartir el evangelio no se trata de cuánto sabes. Eso es lo que nos revela con toda claridad el apóstol Pablo en 1 Corintios. ¿Se acuerdan? No fui a vosotros con palabras de humana sabiduría. En la discusión se da cuenta el apóstol Pablo perdió el tiempo. Pero vine a ustedes con poder del Espíritu Santo. No vine acá a discutir con ustedes, vine acá a entregarles el evangelio y a mostrarles con el poder del Espíritu Santo que mi palabra es cierta. Estoy parafraseando toda una idea que él expresa. Y cuando nosotros llevamos el evangelio, amados, también vamos con el Espíritu Santo. Amén. Pero todos tenemos que animarnos a esto. Tenemos que saber que Él está con nosotros, que Él va a confirmar la palabra que nosotros predicamos. Amén. No tiene que ver con cuánto nosotros podamos saber. Siempre es importante que nos vayamos instruyendo. Pero en última instancia la obra la hace Él. Es su Espíritu Santo. Amén. Él es quien convence de pecado, juicio y justicia. No somos nosotros los que intentamos convencer a la gente a la fuerza. Es el Espíritu Santo quien lo hace. Amén. También este verso nos revela que el campo es global. Amén. Dice hasta lo último de la tierra. Obviamente hasta el mundo conocido, ¿verdad? En Samaria y hasta lo último de la tierra, dice el final del verso. Pero también comienza con lo local. Por eso dice, y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Sí? Judea y Samaria. Por lo tanto, aquí el Señor nos revela algo. Hay una estrategia divina que implica un avance progresivo para nosotros, ¿sí? Que va desde nuestro entorno inmediato hasta los confines más remotos de la tierra. Pero la cuestión es esta, si no partimos en nuestro entorno inmediato, ¿a dónde queremos ir, amados? ¿Sí? Si no le entregamos el evangelio a nuestros vecinos, a nuestros colegas, a nuestros compañeros, a nuestros familiares, ¿verdad? Que a lo sumo nos van a dar una respuesta negativa. No vamos a ir a un lugar donde nuestra vida está expuesta literalmente por compartir el evangelio, ¿no? ¿Sí? Fiel en lo poco, puesto sobre más. ¿Amén? ¿Y qué entonces significa que la iglesia sea misionera? ¿Sí? Implica justamente lo que nos dice la Gran Comisión. Discipular, bautizar y enseñar todo el consejo de Dios. Esa es nuestra tarea como iglesia.
discipular, bautizar, enseñar todo el consejo de Dios. Esto no se trata de solo generar conversiones, solo hacer que una persona repita una oración. Repita una oración conmigo, no se trata solo de eso, sino de hacer discípulos. El llamado de la Gran Comisión es ir y hacer discípulos. No es ir y hacer que repitan una oración. Ir y hacer discípulos. Y en el discipulado hay un compromiso, hay un vínculo, hay un trabajo. Y es el llamado, formar discípulos maduros que conozcan y vivan las enseñanzas de Cristo. Amén. Esa es nuestra tarea, iglesia. La pregunta es, ¿nos comprometemos o no nos comprometemos? Y quiero pasar a la parte final. Y es que la iglesia espera con esta esperanza activa. Creo que leamos 1 Corintios 11, versículo 26. En los versículos previos, el apóstol Pablo habló acerca de la Santa Cena, de la institución de la Santa Cena. Y el versículo 26 dice así: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La Biblia textual dice: tan a menudo entonces como comáis este pan y bebáis la copa, continuáis proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Cada vez que nosotros compartimos de la Santa Cena, de la comunión, anunciamos esto. ¿Ves? Porque dice que el acto mismo es una proclamación, la muerte del Señor hasta que Él venga. Este sacramento, esta ordenanza, la comunión, la Santa Cena, no solamente conmemora un hecho pasado, que es la cruz, sino que anuncia un acontecimiento que ha de venir. ¿Qué cosa? Que Él venga. Que Él venga. Por eso es importante cada vez que compartimos del pan y del vino, porque estamos haciendo en el acto ese anuncio, esa proclamación. Y cada vez entonces que nosotros compartimos del pan y la copa, estamos manteniendo viva nuestra esperanza en el retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces hacemos memoria de lo que Él hizo, hacemos memoria de su obra consumada en la cruz y a la vez con el acto estamos proclamando su muerte hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Porque viene el Señor, amados, pero es razón de regocijo. Amén. Mira lo que dice Tito. Tito capítulo 2. Mira lo que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Vamos a leer el 14 también. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Nuestra misión, entonces, amados, y santidad anuncian al mundo que Cristo volverá. Amén. Nuestra misión, la gran comisión, y nuestra vida conforme a la palabra, a la instrucción del Señor, que fue lo que dijo Jesús en Mateo 28, ¿se acuerdan?
la gran comisión, que vivan las enseñanzas de Cristo. Esa misión y esa santidad que viene de vivir conforme a las enseñanzas del Señor anuncian al mundo que Cristo volverá. Amén. Por eso son importantes las dos cosas. La forma en que vivimos testifica que creemos en esto, que creemos en un futuro donde toda injusticia será juzgada y toda lágrima será enjugada en Él cuando el Rey regrese en gloria y majestad. Amén. Porque a eso viene. Recuerden esto, la segunda venida no tiene que ver con la primera. El retorno del Señor no tiene que ver con tratar el pecado, sino con establecer su justicia. Él viene como juez justo. Él viene como Rey victorioso. Por eso nuestro anuncio es Cristo. Por eso nuestro anuncio es la cruz. Para que ahora nos arrepintamos. Este es el tiempo de escuchar el Evangelio. Este es el tiempo en que la luz del Evangelio resplandezca delante de nosotros y reconozcamos nuestra condición delante de Él y vengamos al arrepentimiento. Este es el tiempo, no su segunda venida. El Señor ya no viene a tratar con el pecado. Él ya hizo eso. Su obra está consumada ahí en la cruz. Él viene como juez justo, como Rey victorioso. Amén. Y esa tiene que ser nuestra urgencia, amados, una urgencia escatológica. De eso hablamos. Por eso tenemos que ir y llevar el Evangelio y predicar. Para que venga el arrepentimiento. Y tenemos que hacerlo. Y no solo pensemos, ¿verdad?, en aquellos lugares, como decía, remotos, donde el Evangelio aún no se escucha mucho. Donde aún los esfuerzos misioneros no logran llegar en gran cantidad también por las dificultades que hay. Pero amados, nosotros mismos, paradójicamente vivimos en una ciudad donde hay una iglesia en cada esquina, pero de acuerdo a la estadística de los censos y de las estadísticas que se manejan, amados, 8 de 10 personas no conocen a Cristo. 8 de cada 10 personas no conocen el Evangelio. No reconocen a Jesucristo o han escuchado algo por una cuestión meramente cultural. Por lo tanto, tenemos la tarea aquí mismo, saliendo de acá. Probablemente tenemos la tarea en la mesa cada día cuando compartimos con la gente con la que convivimos. Tenemos la tarea ahí mismo. Proclamar el Evangelio. Y proclamar su palabra. Cierta, honesta. Porque eso hace el Evangelio, amado, nos confronta para que vengamos al arrepentimiento. ¿Se acuerdan? Por eso decía el texto, que están aquellos que son enemigos de la cruz, que hablan para el vientre. Amén. La predicación del Evangelio, amado, no es la promesa para que se nos cumplan todos nuestros deseos, todas las cosas que nosotros queremos. Para eso no es la predicación del Evangelio, es para que nos encontremos con el Señor. ¿Y qué va a hacer ese encuentro con el Señor? Iluminar nuestra condición, nuestro estado y nos lleva al arrepentimiento. Para que su vida se haga vida entonces en nosotros y dejemos todas esas cosas atrás. Amén. Bueno es el Señor, amados. Apocalipsis 22. Versículo 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y el versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Aleluya. Este clamor, amados, expresa nuestro anhelo ferviente, profundo por la consumación de todas las cosas. Amén. La consumación de todas las promesas y por ese encuentro definitivo con nuestro Señor Jesucristo. Amados, nosotros tenemos que ser una iglesia que anhela la venida del Señor.
Como dice el espíritu y la esposa dicen, ven, ven Señor, ven, ven. Porque su venida no tiene que ver con una brutal destrucción. Su segunda venida tiene que ver con esto, la consumación de todas las cosas, de todas sus promesas. Porque aquellas cosas que anhelamos, ¿verdad? La paz, queremos paz. Oh, no vamos a tener paz hasta que Él, el príncipe de paz, venga. Y entonces veremos realmente lo que es la paz. Nuestra tarea es anunciarle, es proclamarle. Por eso tenemos que tomar esta tarea en serio, amados. La tarea de llevar el evangelio, la tarea de comunicar la palabra. Tenemos que animarnos, amados, tenemos que salir de nuestra comodidad, tenemos que salir de nuestro confort, tenemos que salir incluso de nuestro egoísmo, ¿verdad? Hacemos del evangelio algo que es para nosotros y anhelando algo solo nosotros. Y Señor, hazme aquí, Señor, hazme allá, y sáname acá, y resuélveme acá. Y en medio de ese anhelo, amados, que es justo delante del Señor, haz la misión, haz lo que tienes que hacer, haz y lleva el evangelio. Lleva la palabra, anuncia la buena nueva de Jesucristo. Amados, nunca vamos a estar lo suficientemente resueltos en nuestras propias medidas y plomadas para salir a predicar. Siempre va a faltar algo. Siempre nos va a faltar algo. Siempre vamos a estar al debe en algo. Pero mientras le creemos al Señor por esas cosas, amados, llevamos el evangelio. Proclamamos su palabra. Porque el fin de esto es eterno. El fin de esto es eterno. Tiene que ver con la salvación. Tiene que ver con que la gente conozca a Jesucristo para salvación. Es una cuestión de destino eterno. Por eso nos tiene que importar tanto. Por eso tenemos que entender esta cuestión tan bien. Que no tiene que ver con la cuestión circunstancial de cada uno de nosotros. ¿Entienden? Ni tampoco de la cuestión circunstancial de la persona, sino que conozca a Cristo para salvación. Mira, nos decía la palabra en Hechos que el Espíritu Santo nos dota de su poder, de ese dunamis, dice el versículo 8, para que le seamos testigos eficaces. Y ese poder es para que genere un puente, para que aquel a quien se le predica crea que le hay. Pero el fin último es que crea para salvación. No solo para... Mira, si tú le predicas a alguien enfermo, el fin último no es que sane, es que se salve. ¿Entiendes? Y esto lo vas a entender muy bien con la parábola de los 10 leprosos. Mira, vinieron los leprosos y todos, ¿qué es lo que quería el leproso? Todos los leprosos, ser sanos, ¿verdad? Hicieron la instrucción que les dio Jesús, ¿verdad? De ir bueno, en realidad es un relato, no una palabra. El relato de los 10 leprosos. Hicieron lo que le dijo Jesús y fueron a presentarse al sumo sacerdote. Y dice el texto que mientras iban, recibieron su sanidad y fueron sanos. Pero dice que de los 10, solo uno volvió y vino a darle gracias al Señor. Y el texto es muy claro en decir que solo ese recibió salvación. ¿Qué es lo que te quiero decir? Hay gente que puede ser sanada por acción de Dios, pero se va conforme con su sanidad y no recibe la salvación. Y el fin último, amados, es que la gente crea para salvación. Porque en última instancia te puedes morir sano, pero sin Cristo. Te puedes morir sano, pero sin Cristo. Te puedes morir con el milagro, pero sin Cristo. Te puedes morir enriquecido, pero sin Cristo. Y ahí te doy otro relato, ¿te acuerdas? El rico insensato, que andaba buscando cómo hacer lugares, ¿verdad?, para almacenar sus riquezas. Y bien el Señor le dijo, insensato, hoy día vienen por tu alma. ¿Y quién se va a quedar con todo eso? Y murió.
El fin último, amados, de nuestra predicación del Evangelio es que la gente crea para salvación. Esa es la cuestión. Porque, amados, no lo hacemos por el temor, pero es así, amados, porque viene un día en el que el Señor va a juzgarlos a todos. Ese día viene. Y esa es la urgencia que tenemos para predicar el Evangelio. Entonces el Señor nos dota a través de su Espíritu Santo para que haya poder. Y nosotros podemos creer que cuando predicamos el Evangelio hay señales, prodigios y milagros. Creemos eso acá. Creemos en que los dones del Espíritu Santo están vigentes para eso. Pero en última instancia lo que nos importa es que la gente crea. Es que la gente crea. ¿Qué es el ideal? Que la gente reciba su sanidad, reciba de la dádiva del Señor el don, pero crea. Y no sea como los leprosos, que se fueron sanitos, pero no conocieron al Señor. Pero no se dijo de ellos que eran salvos. Amén. Por lo tanto, amados, la iglesia no se agota en el presente. Nosotros como iglesia vivimos en misión, llevando la palabra, pero también con esta esperanza escatológica. Y así es como las dos cosas convergen. Somos peregrinos en tránsito, amados, pero también somos estos embajadores en misión. Amén. Y esta doble condición nos recuerda algo, que aunque no pertenecemos a este mundo, hemos sido enviados a él. Amén. Y tenemos un fin, tenemos un propósito, que es llevar la buena nueva del Evangelio. Y por eso mismo nuestra identidad, amados, no se entiende sin mirar hacia adelante. Cada uno de nosotros tenemos que anhelar la venida del Señor y mientras tanto, hasta que Él venga, proclamamos su palabra, su Evangelio. Amén. Porque la esperanza de la venida de Cristo, amados, no nos lleva a la inactividad como lo entendieron generaciones pasadas. No estudiamos, no trabajamos, no hicimos nada porque viene el Señor. Por el contrario, nos impulsa a un testimonio más ferviente y a una evangelización aún más urgente. Amén. Esa es nuestra tarea, amados. Es lo que tenemos que hacer como iglesia. Amén.